Aquel día la vaca Zolca me aplastó contra la pared del corral. El brazo me quedó colgando como un trapo y la luz ante mis ojos se apagó. Recuperé el conocimiento ya tendida sobre la paja. Sobre mí estaba la jefa de brigada Anastasia Petrovna, blanca como la leche. Gracias a Dios, está viva, no te muevas. Ya mandaron a buscar al médico y yo no podía moverme. Yacía mirando las grietas del techo y pensaba, aquí termina todo. 34 años trabajando y ahora se acabó. Se asustó por el toro, le explicaba la mujer a alguien. El toro mugió en el corral de al lado y Zolca se fue de golpe hacia la pared. Zinaida justo llevaba el cubo de ordeño. El cubo, la leche, toda la mañana hasta la última gota, en el estiércol y la paja. Y el brazo, Dios mío, el brazo. Me llevaron a casa en un carro. Mi madre me esperaba en el porche apoyada en su bastón. En invierno casi no salía. Las piernas se le hinchaban, le dolían, la sostenían mal, pero aquella vez salió. ¿Qué pasó? Su voz sonaba tensa como siempre que se enfadaba o tenía miedo. La vaca la aplastó, respondió por mí el cochero Víctor ayudándome a bajar del carro. El médico vendrá mañana. De momento le pusieron una tablilla. Mi madre me miró como si yo lo hubiera hecho a propósito, como si me hubiera inventado toda esa desgracia para fastidiarla. ¿Y ahora qué? ¿Quién va a cuidar al ganado? ¿Quién me va a traer agua? Yo callaba. El brazo me ardía desde el hombro hasta los dedos, la cabeza me zumbaba, y ella ya contaba quién le traería agua. Mamá. Voy a descansar un poco, dijo, y yo misma me sorprendí de lo suave que sonó. Que descanse ella, y yo aquí sola con las piernas enfermas. Víctor tosió, apartó la mirada y se apresuró hacia el carro. No le guardaba rencor. Todos en el pueblo conocían a mi madre, y nadie quería cruzársela. Por la noche no dormí. Yacía en el banco mirando cómo la luz de la luna se arrastraba por las tablas del suelo, y pensaba, 34 años, sin marido, sin hijos, sin un rincón propio. La cabaña es de mi madre, el huerto es de mi madre. Y yo misma soy también como una cosa suya, como el urgón junto al horno o el yugo colgado en la pared. Hubo un tiempo en que quise marcharme. Después de la escuela de 7 años, la maestra Ana Sergeyevna me decía, Zina, tienes la cabeza despejada, vete a la ciudad, a la escuela técnica. Y yo ya me había decidido. Saqué los papeles, conseguí el certificado del soviet del pueblo, pero mi madre cayó enferma y dijo, me iré al otro mundo sin ti, y me quedé. Luego mi madre se recuperó, y yo ya estaba ordeñando vaca, y la escuela técnica quedó en el olvido. El médico llegó al día siguiente, cerca del mediodía. Oí el chirrido de la cancela, luego los pasos en el porche. ¿Hay alguien? La voz era desconocida, grave, con un leve carraspeo. Entra, gritó mi madre desde su rincón, estaba sentada en el banco, separando hierbas secas, esperando como una dueña de casa que espera visitas. La puerta se abrió y entró un hombre de unos 40 años, con chaqueta acolchada y botas de caña. En la mano llevaba un maletín gastado, en la cabeza un gorro con orejeras echado hacia atrás. Buenos días, dijo recorriendo la cabaña con la mirada. Soy el médico del hospital del distrito, Vasili Stepanovich. Me enviaron a verlas. ¿Y el anterior, Semyon Ilich? Preguntó mi madre con desconfianza. Semyon Ilich se jubiló. Ahora yo atiendo extendida en el banco y su rostro se volvió serio. ¿Usted es Zinaida Filajeyevna? Sí. Permítame ver el brazo. Se sentó a mi lado en un taburete y comenzó a desenvolver con cuidado el trapo con la tablilla. Sus manos eran grandes, pero se movían con suavidad y seguridad. El hueso del radio está afectado, dijo tras examinarme. Fractura sin desplazamiento. Ha tenido suerte, podría haber sido peor. Suerte, murmuré amargamente. Me miró con atención como si quisiera decir algo, pero calló. Sacó del maletín vendas y tablillas y comenzó a aplicar el vendaje. Va a doler, advirtió. Lo aguantaré. Y lo aguanté. Solo apretando los dientes, mirando la pared donde colgaba una vieja fotografía de mi padre. Se fue en el 43, cerca de Kursk. Yo casi no lo recordaba. 3 semanas en cama, dijo el médico cuando terminó. No cargar el brazo. Luego un mes de régimen suave. 3 semanas, exclamó mi madre. ¿Cómo es posible? ¡La vaca, la leña! Los vecinos ayudarán, respondió él con calma. En el koljós se arreglarán. La salud es lo primero. Mi madre resopló, pero no discutió. Vasili Stepanovich recogió el maletín y se levantó. Vendré en 3 días a revisar. Si le sube la fiebre o el dolor se intensifica, mándeme buscar enseguida. Gracias, dije. Él asintió y salió. Oí cómo hablaba con la vecina Niura en el patio, luego chirrió el carro. Demasiado joven, dijo mi madre cuando todo se calmó. ¿Qué sabe él? Ahora Semyon Ilich, eso sí era un médico. Cerré los ojos y dejé de escuchar. Recuerdos 3 días estuve como en un sueño. El brazo dolía, la cabeza pesaba,
y los pensamientos fluían despacio como gachas espesas. Niura venía mañana y tarde, ordeñaba nuestra cabra, encendía la estufa, traía agua. Mi madre le indicaba cómo y qué hacer, y Niura aguantaba. Era una mujer paciente en general, había enterrado a su marido, había criado a 3 hijos y jamás la había oído quejarse. «Descansa, Zina», me decía. «Tómate un descanso. ¿Cuándo vas a descansar si no?» Yacía, y por primera vez en muchos años tenía tiempo simplemente para yacer y pensar. Era una sensación extraña. Toda la vida había pasado en movimiento, por la mañana a la granja, por la tarde a casa, y en casa el ganado, el huerto mi madre, como una ardilla en una rueda. Pero ahora la rueda se había detenido, y yo me miraba como desde fuera. En toda mi vida nunca había estado en una ciudad más allá del centro del distrito, nunca había llevado un vestido bonito, nunca había bailado con un hombre que me mirara como a una mujer. Hubo una vez hace mucho, Petya Sorokin. Me cortejaba, me traía flores sestres, me pedía que me casara con él, pero mi madre dijo: «No, esa Petya es pobre. Su cabaña está en ruinas, y su madre es viuda, ella misma lo necesita. ¿Para qué quieres esa carga?» Petya se fue a la ciudad, se casó, según decían vivía bien, se hizo ingeniero, y yo me quedé en el campo. Al tercer día, Vasily Stepanovich llegó como había prometido. Mi madre lo recibió con recelo, pero lo dejó entrar. «¿Cómo se encuentra?», preguntó, sentándose a mi lado. «Mejor, el brazo duele menos». Bien quitó el vendaje, examinó el brazo, lo palpó con cuidado. Yo miraba sus manos, anchas, con uñas cortas, con callos en las palmas. «No eran manos de ciudad. ¿No es usted de aquí?», pregunté de repente. Él sonrió. «A 20 verstas de aquí. Me fui a la ciudad a estudiar. A la escuela de medicina, luego volví». «¿Por qué volvió?». Calló un momento, enrollando el vendaje limpio. «Mi mujer estaba enferma. En la ciudad lo pasaba mal y aquí el aire, la tranquilidad. Pensábamos que ayudaría. ¿Y ayudó? No». Lo dijo sencillamente, sin desgarro. «Hace 2 años la perdí. Lo siento». No es si es la vida, terminó la cura, recogió los instrumentos en el maletín y se levantó. Luego miró hacia el rincón, tiene libros en el estante. Tolstoy, Turgenev. Pocas veces se ve esto en un pueblo. Me los dejó la maestra, respondí. Ana Sergeyevna. Me legó su biblioteca cuando se fue. Los lee cuando hay tiempo, es decir, había. Él me miró con atención. Ahora hay tiempo. Después de su marcha, le pedí a Niura que me bajara del estante Padres e Hijos, con su cubierta gastada. Abrí el libro y empecé a leer. Mi madre refunfuñaba diciendo que gastaba la luz, que mejor cardaría lana o haría calceta, que con una mano se puede, pero yo no escuchaba. Leía y recordaba cómo había soñado con ser maestra, cómo me imaginaba de pie ante la pizarra, explicando a los niños Borodinó, a Natasha Rostova, el cielo sobre Austerlitz, cómo llevaría un vestido azul y un cuello blanco, sueños tontos, de niña. Pero ahora, tumbada en el banco con el brazo vendado, por alguna razón no podía ahuyentarlos. El médico Vasily empezó a venir cada 3 días, cambiaba el vendaje, comprobaba cómo se soldaba el hueso y cada vez conversábamos. Al principio sobre mi brazo, luego sobre libros, luego sobre la vida. Él contaba cómo había estudiado en la ciudad, cómo había trabajado en un hospital durante la Gran Guerra Patria, cómo había regresado a su tierra natal. Yo escuchaba y comprendía que por primera vez en muchos años alguien me hablaba como a una persona cuyas inquietudes le importaban. «¿Nunca pensó en irse?», preguntó un día. «Lo pensé hace tiempo». ¿Qué se lo impidió? Miré a mi madre. Estaba dormitando en su rincón con las manos cruzadas sobre el pecho. «La vida», dije. Él asintió. Entendió hacia el final de la segunda semana. Niura trajo una noticia. En la granja faltaban manos y Anastasia Petrovna preguntaba cuándo volvería yo. «Dile que cuando el médico lo permita», respondí. Niura me miró de forma extraña. «Zina, ¿es verdad que viene a verte cada 3 días?» «Verdad, viene a revisar el brazo». «Pues a los demás no viene así. A los Ivanov fue solo una vez, cuando el abuelo tuvo lo del pie callé. Pero por dentro algo me dio un vuelco, algo pequeño, cálido, olvidado. Niura se fue, y yo me quedé mirando el techo pensando. Tonterías, tengo 34 años y soy una solterona. ¿Qué hombre me va a mirar a mí? Y encima un médico, un hombre instruido». Pero no podía dejar de pensar. Al 15º día, Vasily Stepanovich me trajo un libro. «Aquí tiene», dijo, sacando del maletín un tomito de cubierta azul. «Chejov, relatos». Pensé que le gustaría. Tomé el libro, lo abrí. Las páginas estaban un poco amarillentas, pero limpias. ¿Son suyos? Eran de mi mujer. Adoraba a Chejov. Quise negarme, decir que no podía aceptar algo así, pero lo miré a los ojos y no dije nada. «Gracias». Mi madre nos observaba desde su rincón, callada.
pero yo sentía su mirada pesada, desaprobadora. Cuando Vasili Stepanovich se fue, habló. «¿Qué es eso que te trae? ¿Un libro? ¿Me lo dejó para leer? ¿Un libro? ¿Y para qué se pasa por aquí tanto? El brazo ya estará curado, ¿no?» «Todavía no. Las 3 semanas no se han cumplido». «¿3 semanas?» Mi madre resopló. «En mi vida hubo tantos mimos. Si te hacías daño en el brazo, te ponían una tablilla». «A trabajar, y aquí 3 semanas de libros y conversaciones callé». «Deja eso, Zinka», dijo mi madre con dureza, «ni se te ocurra pensar en ello. Es viudo, necesita un ama de casa, y tú podrías ser su madre». Me estremecí. «Mamá, yo no estoy pensando en nada». «Pues no pienses, conoce tu lugar». No podía dejar de pensar. Por las noches yacía sin dormir e imaginaba, ¿y si fuera más bonita, más libre? ¿Y si no existieran esta cabaña, este patio, esta vida? Y cada vez me cortaba, para de soñar. Pronto tendrás 40 años, tienes una madre enferma y un brazo roto, alégrate de lo que tienes. Pero cuando Vasili Stepanovich venía, el corazón me latía más deprisa de todas formas, y yo atrapaba cada una de sus palabras. Al 20º día quitó el vendaje y dijo, «Ha soldado bien. En una semana podrá empezar a trabajar despacio». Gracias. Él no tenía prisa por irse. Estaba sentado en el taburete, dándole vueltas al gorro entre las manos. «Zinaida Filajeyevna», dijo al fin. Quería preguntarle algo. «Pregunte. La semana que viene habrá un concierto en el centro del distrito. Vienen artistas de la región. ¿No le gustaría venir conmigo a verlo?» El corazón se me paró. Luego empezó a latir con tanta fuerza que me pareció que se oía en toda la cabaña. Yo empecé y me callé. Mi madre en su rincón había dejado de moverse. Escuchaba. «No puedo», dije. «Mi madre está enferma. Y además, yo comprendo», él asintió, pero en sus ojos se apagó algo. Decepción, quizás dolor. «Perdóneme, no debí haberlo pedido». Se levantó, tomó el maletín. «Si necesita algo, mándeme buscar». «De acuerdo», salió. Oí sus pasos en el porche, el chirrido de la cancela, el golpeteo de los cascos. Y luego el silencio, la decisión. «Hiciste bien», dijo mi madre. «No hay que andar meneando la cola a tu edad, callé. Se irá a la ciudad y tú te quedarás aquí sola, con la vergüenza. Todo el pueblo lo comentará, callé. Y además, ¿a quién me va a cuidar?» Niura a la vecina y entonces algo en mí estalló. «¿Y yo?», pregunté en voz alta. «¿Y yo? ¿Quién me va a cuidar cuando tú te vayas? ¿Quién vendrá a verme? ¿Quién me traerá un vaso de agua?» Mi madre se quedó boquiabierta. «¿Qué disparates estás diciendo?» La verdad, me senté en el banco mirándola a los ojos. 30 años he cargado contigo. He escuchado que soy fea, que soy tonta, que no sirvo para nadie. Toda mi vida vivo como tú quieres. Zinka, no soy Zinka. Me levanté. El brazo me dolía, pero no le prestaba atención. Soy Zinaida Filajeyevna y tengo derecho a vivir. Mi madre me miraba con la boca abierta. Jamás le había hablado así. Nunca. «Ya veo», dijo al fin, y su voz se volvió gélida. «Por un hombre estás dispuesta a tirar a tu madre por la borda, por algún médico de pueblo. No es por el médico, es por mí misma. Tomé del gancho mi chal y me lo eché sobre los hombros. ¿A dónde vas?» «A casa de Niura». «Dormiré allí esta noche». «No te atrevas, Zinka, no te atrevas», o yo ya salía al patio. Las piernas me flaqueaban, me temblaban las manos, y en el pecho ardía una sensación extraña y desconocida. La cabaña de Niura era estrecha. La estufa llevaba encendida desde la tarde, y el calor era denso, espeso, pero yo tenía frío de todas formas. Yacía en un banco estrecho, tapada con una vieja pelliza, mirando la oscuridad. Niura dormía detrás de la cortina, respiraba apacible y profundamente, y yo no podía dormir. Mi madre estaba ahora sola, las piernas enfermas, el bastón, la estufa fría. ¿Quién le traería agua? ¿Quién echaría leña? ¿Quién ordeñaría la cabra por la mañana? Me agudicé ante cada sonido del otro lado de la pared. El viento hacía crujir las contraventanas. En algún lugar lejano ladraba un perro. Me parecía que de un momento a otro llamarían a la puerta y dirían: «Ve, que tu madre, ¿y qué haría yo?» El brazo me dolía. Habían pasado 3 semanas y seguía doliendo, sobre todo por la noche. Lo apreté contra el pecho y cerré los ojos. Ante mis ojos aparecía el rostro de mi madre, no enfadado sino asustado. Nunca antes la había visto así. Siempre había sido la dueña del patio y de mi vida, y ahí estaba en el umbral mirando cómo me iba. Me había ido por primera vez en 34 años, y ahora yacía en una cabaña ajena, en un banco ajeno, bajo una pelliza ajena, y me sentía como si hubiera hecho algo vergonzoso, como si hubiera robado, como si hubiera traicionado. ¿Pero a quién había traicionado? ¿A ella o a mí misma? Todos estos años los pensamientos se enredaban. Me daba vueltas de un lado a otro, arreglaba el chal, me subía más la pelliza.
Al otro lado de la ventana el cielo empezaba a clarear. Pronto amanecería. Y yo no había podido dormir. Niura se levantó antes del alba. La oí trajinar junto a la estufa, hacer sonar el urgón. Luego chapoteó el agua. ¿No duermes?, preguntó en voz baja. No, ven a la mesa, pongo el té. Me levanté. El cuerpo pesaba como si hubiera estado cargando sacos toda la noche. Me senté en el banco, me dejé caer las manos sobre las rodillas. Niura puso delante de mí una taza, gruesa, desportillada, con el borde roto. Vertió agua hirviendo de una olla de hierro fundido. No hay azúcar, dijo. No importa, lo tomo solo. Nos sentamos en silencio. Al otro lado de la ventana clareaba. Los primeros gallos ya cantaban en los patios. Niura, dije al fin. Gracias. ¿Por qué? ¿Por dejarme entrar? Niura se encogió de hombros. ¿A dónde ibas a ir de noche? ¿A un ventisquero? Lo dijo con sencillez, sin reproche, pero de todas formas sentí un pinchazo. No tenía dónde ir. ¿Cómo está el brazo?, preguntó Niura. Me duele. Es el tiempo, va a nevar. Ella terminó su té, se levantó, se echó la chaqueta encima. Voy con la cabra. Quédate un rato. Me quedé sola. Miraba la pared donde colgaba una foto vieja. Niura joven, su difunto marido, los hijos pequeños, todos sonriendo. ¿Cuántos años hacía de eso? 20 o más. El marido de Niura murió en la tala del bosque. Un árbol cayó en la dirección equivocada. Niura se quedó sola con 3 hijos, creo sin quejas, sin llorar delante de la gente. Ahora los hijos se habían dispersado, 2 a la ciudad, 1 en el ejército. La vecina vivía sola y al parecer no le pesaba. ¿Y yo? ¿Qué soy yo? Hacia el mediodía por el pueblo corrió el murmullo. Me di cuenta en cuanto salí por agua. Junto al pozo estaban 2 mujeres, Claudia y Matriona. Me vieron y callaron, se miraron entre ellas. Buenos días, dije. Buenos días, Zina, respondió Claudia. Pero de una manera diferente, no como de costumbre. Saqué agua, levanté el cubo. El hombro tiraba del peso, el brazo me dolía más fuerte. ¿Cómo está tu madre?, preguntó Matriona. Su voz era dulce, solícita, pero los ojos eran agudos, curiosos. Bien, respondí brevemente. Y dicen que... mucho dicen. Me di la vuelta y fui hacia el patio de Niura. A mis espaldas sentía sus miradas. Oí cómo volvían a cuchichear en cuanto me alejé, y así empezó todo. A la hora del almuerzo Niura volvió de la granja. Tenía el rostro ceñudo. En la granja solo hablan de ti, dijo, quitándose la chaqueta. ¿Qué dicen? Pues de todo, que abandonaste a tu madre por el médico, que él te llenó la cabeza, que a tu edad tú. La mujer agitó la mano. Tonterías, me quedé queixaga. Las manos se me apretaron solas en puños. Anastasia Petrovna preguntaba cuándo vuelves, continuó Niura. Dijo que faltan manos, que Zolka se ha puesto difícil otra vez, que nadie puede acercarse. Zolka, la mismísima Zolka que me aplastó contra la pared. Pronto vuelvo, dije. El médico ya lo ha autorizado. Ella se sentó frente a mí, me miró a los ojos. Zina, dijo, ¿puedo preguntarte algo? Pregunta. ¿Por qué te fuiste? Callé. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo contar lo que yo misma no entiendo del todo? De mi madre, dije al fin. Ya no podía más, nada especial. Solo que toda mi vida he vivido como ella quiere. He trabajado, he cuidado, he obedecido, pero de mí misma me olvidé. Niura asintió, guardó silencio. Zina, no te ofendas, dijo. Pero te voy a decir la verdad, no porque sea mala, sino porque lo veo. Dilo, no vives, cumples condena. Me estremecí. Las palabras golpearon con fuerza, no porque fueran crueles, sino porque eran exactas. Tu madre es una mujer difícil, todo el mundo lo sabe, continuó. Pero tú misma la hiciste así. Callabas, aguantabas, obedecías. Y ella se acostumbró a que eres una cosa como el urgón o el cubo. No podía de otra manera, dije en voz baja. Podías, simplemente no querías. Más fácil aguantar que discutir. Más fácil compadecerla a ella que a ti misma. Niura calló. Yo me quedé sentada con la cabeza gacha. Tenía un nudo en la garganta. ¿Y ahora qué?, preguntó. No sé. Ahí está el problema. Zina, tú sabes irte, pero no sabes vivir. Se levantó, fue hacia la estufa, hizo sonar las ollas de hierro. ¿Quieres patatas?, preguntó por encima del hombro. Sí. Comimos en silencio. Las patatas eran harinosas, con cebolla y aceite vegetal. Comida sencilla, de pueblo, pero el bocado no me pasaba. María Poleskaya, después del almuerzo decidí dar un paseo. No podía seguir entre 4 paredes. Me eché el chal, salí a la calle. El día era gris, apagado. La nieve estaba aún tendida, pero ya había sentado, se había vuelto azulada. Por tramos asomaba la tierra, olía a humedad y humo. Caminé por la calle, pasando por patios conocidos. Aquí viven los Petrov, aquí los Sidrov, aquí la tía Maña, que siempre sabe todo de todos. Ahí su ventana, y la cortina se movió. Mira, todo el pueblo mira, todo el pueblo cuchichea. Llegué hasta las afueras y me detuve. Desde aquí se veía el campo,
y detrás el camino al centro del distrito. Allí, en el centro, debía haberse celebrado el concierto. Los artistas de la región. Vasili me había invitado. No lo había visto desde el día anterior, desde que me invitó al concierto y yo me negué. Se fue rápido, seco, dijo: si necesita algo, mándeme buscar, y nada más. ¿Qué pensaría ahora? ¿Que le rechacé? ¿Que soy una tonta que le tiene miedo a su propia madre? ¿O ya sabe que por su culpa corren rumores por el pueblo, que la gente dice que el médico le trastornó la cabeza a la solterona? Se me hizo un nudo amargo en la garganta, tan amargo que me escocieron los ojos. Yo no me lancé sobre nadie. Simplemente por primera vez sentí que alguien me veía como persona, no como trabajadora, no como hija, no como la tía Cina de la granja, como persona. Y ahora todo eso se derrumbaba por los rumores, por el miedo, por el hecho de que yo misma no sabía qué quería. Me quedé un momento más y di media vuelta. En el patio de Niur había un carro. El caballo sacudía la cabeza, pisaba de un pie a otro. En el pescante estaba sentado Víctor, el cochero. Zinaida Filajeyevna, me llamó. Te estaba buscando, ¿qué pasó? El médico fue a ver a tu madre, se le quería el corazón, le dio un golpe. Me acerqué, ¿para qué? Dijo que quería comprobar cómo estaba. Dicen que por la noche le fue mal mamá. A ella le fue mal por la noche, y yo no lo supe. ¿Cómo está? Víctor se encogió de hombros. Viva. El médico se fue, dijo que nada grave, pero te mandó un recado. Se detuvo. ¿Qué recado? Que no tienes que darte prisa, que él entiende. Me quedé paralizada, no darse prisa. Él entiende. ¿Entienden que por su culpa corren rumores, que le rechacé por miedo, que ahora... ¿Algo más? Pregunté. Nada más. Se fue y ya está. Víctor fustigó al caballo, el carro se puso en marcha. Me quedé de pie junto a la cancela. Vasili no había venido a verme, no había intentado explicarse, pedir, insistir. Simplemente se había apartado para no hacerme daño. Y eso me dolió aún más. Por la tarde le dije a Niura: voy a ir con ella, con mi madre, a recoger mis cosas y a ver cómo está. ¿Quieres que te acompañe? No voy sola. Me puse la chaqueta, me até bien el chal y salí a la oscuridad. El camino era corto, 3 patios, pero las piernas avanzaban pesadas, como si caminara hasta las rodillas en la nieve. El corazón latía fuerte, irregular. Ahí está nuestro patio. La cancela chirrió. Ese chirrido lo recordaba desde niña. Ahí el porche con el escalón torcido. Ahí la puerta. La empujé, no estaba cerrada. En la cabaña había silencio. El farol ardía tenue, humeaba un poco. Mi madre estaba sentada junto a la estufa en su banco de siempre, con el bastón en las manos. Me vi y su rostro se contrajo. Esperaba gritos, reproches, palabras amargas, pero callaba. «Has venido», dijo al fin. La voz era débil, resquebrajada. «He venido a por mis cosas y a ver cómo estás», sonrió, pero fue una sonrisa torcida, miserable. «¿A ver cómo estoy? ¿Y antes no miraba?» Me dejó y se fue a casa de la vecina para que todo el pueblo lo viera y cuchicheara. «¡Mamá, qué, mamá, qué!». La voz se le subió, pero enseguida se quebró. Tosió, se agarró al pecho. Di un paso hacia ella. «Quédate, me las apaño sola», se las apañó, terminó de toser, se irguió, pero yo veía cómo le temblaban las manos, como «te a la cara malida». El médico vino, dije. Vino, vinieron todos. Se preocupan todos, y la hija propia me abandonó, callé. ¿Qué decir? La verdad es que la abandoné por primera vez en la vida. Mamá, es que yo simplemente no puedo seguir viviendo así. ¿Entiendes? Me miró y en sus ojos había algo nuevo. No rabia. No resentimiento. Miedo me vas a dejar, dijo. Te irás y me abandonarás, como todos, como todos. Agitó la mano. Tu padre se fue a la guerra y no volvió. Tu hermano se fue a la ciudad y no asoma por aquí. Y ahora tú, no me... Mamá, solo quiero... ¿Qué quieres? ¿A ese médico tuyo? ¿Crees que te va a tomar? A tu Nestí... Me estremecí. Las palabras me golpearon con fuerza. No soy vieja, dije. Tengo 34 años. ¿34? A tu edad las mujeres ya tienen 3 hijos y tú sin marido, sin un techo propio. Y ahí estás, mirando al médico con ojos golosos. No le miro de ninguna manera. Que sí, que te mira todo el pueblo. ¿Crees que no sé lo que dice la gente? Se estaba ahogando. La cara se le puso de manchas. Me asusté. Mamá, cálmate. No debes agitarte. No debo, no debo. No puedo vivir, no puedo respirar, no puedo tener a mi hija cerca. Se cubrió el rostro con las manos, los hombros le temblaron. Me quedé de pie, mirándola. Mi madre, la misma que nunca lloraba, que siempre había sido fuerte, dura, inquebrantable. Ahora estaba sentada ante mí, una mujer vieja, enferma, asustada. Por primera vez no sentí rabia ni resentimiento. Sentí lástima. La misma lástima que me había tenido anclada aquí 30 años. Pero ahora a la lástima se le mezclaba algo más comprensión. Se puede compadecer a alguien y al mismo tiempo destruirse a uno mismo.
Se puede amar y al mismo tiempo odiar. Mamá, dije en voz baja, voy a recoger mis cosas y a pasar la noche en casa de Niura, y mañana hablaremos. Levantó la cabeza. Los ojos estaban rojos húmedos. ¿Volverás? No lo sé, era honesto o no. No lo sabía, mis pertenencias eran pocas. 2 vestidos, ropa interior, medias, el chal de los domingos, los documentos. Todo cabía en el viejo talego de mi madre. Abrí el arcón para sacar un jersey de abrigo y la mano tropezó con algo duro, un sobre amarillento gastado en los dobleces. Lo saqué, lo acerqué al farol. La letra era desconocida. No, conocida. Hacía mucho tiempo había visto esa letra en las notitas que un chico me pasaba en la escuela. El corazón se me paró, Petia en el sobre ponía: para Zinaida Filajeyevna, en propia mano. Lo di la vuelta. Matasellos postal, año 1962, 13 años atrás. El sobre estaba abierto, las manos me temblaban cuando sacaba la carta. El papel era fino, casi deshecho en los dobleces, como si lo hubieran desdoblado y vuelto a doblar muchas veces. Hola, Zina. No sé si esta carta llegará a ti. Ya escribí 2 veces, no hubo respuesta. Quizás no quieres contestar, quizás me hayas olvidado, pero decidí escribir una vez más, la última. Vivo en Kaluga, trabajo en una fábrica, estudio en la escuela técnica nocturna. Pronto obtendré el diploma de ingeniero. Casado aún no estoy. Zina, lo recuerdo todo. Recuerdo cómo nos sentábamos juntos junto al río. Recuerdo las flores que te traía. Recuerdo cómo reías. Tu madre me dijo entonces que no hacíamos buena pareja. Puede que sea así, pero yo de todas formas vendré en primavera, me darán vacaciones en mayo. Si quieres, escríbeme. Si no, lo entenderé. Tu Petia. Bajé la mano con la carta. Los ojos se me nublaron. 13 años. Él escribió hace 13 años, había escrito 2 veces antes, y yo no sabía nada, me volví hacia mi madre. Estaba sentada inmóvil, mirando hacia un lado. Tú lo sabías, dije. La voz no me obedecía, mi madre callaba. ¿Lo sabías? ¿Me escondiste las cartas todos estos años? No hacía buena pareja, dijo mi madre en voz baja. Pobre, sin padre. La madre de él es viuda, lo necesita ella también. Él me llamaba, él vino. Vino ella, asintió. En mayo vine yo a decirle que te habías casado. Me agarré al borde del arcón para no caerme. Tú dijiste. ¿Y qué tenías que decir? La verdad que seguías soles lo nunca. Yo no sabía que le esperaba. Tú no me dijiste nada. La miraba y veía como por primera vez no a mi madre, no a una vieja enferma. A una persona que me había robado la vida, no el amor, no a un hombre, la vida. Tú, todo este tiempo, tú tras que él venía, sabías que escribía y callabas. Para tu bien, dijo mi madre. ¿Qué ibas a hacer con él en una ciudad ajena, sin familia, sin techo? Y aquí tienes la casa, el huerto, tú, la interrumpí. Siempre tú, solo tú y tú. Abrió la boca para decir algo, pero yo ya no escuchaba. Agarré el talego con mis cosas, apretando la carta contra el pecho, y salí al patio. No recuerdo cómo llegué al patio de Niura. Las piernas me llevaban solas y en la cabeza repicaba una sola cosa. Mayo del 62. Mayo del 62. Mayo. Entonces todavía esperaba. Entonces tenía 21 años. Entonces todavía creía que la vida estaba por delante. Y él vino, estuvo de pie, seguramente, junto a nuestra cancela, preguntó por mí, y mi madre le dijo. Se casó. La vecina abrió la puerta al instante como si no hubiera dormido, miró mi rostro, la carta en mi mano, el talego, y no preguntó nada. Simplemente se apartó dejándome pasar al zaguán. Acuéstate, mañana hablaremos. Me tumbé en el banco bajo la pelliza, pero no había sueño. Yacía mirando la oscuridad, y la oscuridad me miraba a mí. La carta la metí bajo la almohada, arrugada, caliente de mis manos. 13 años estuvo en el arcón de mi madre. 13 años yo no supe nada. Petia intenté recordar su cara, pero en cambio recordé sus manos. Cómo me tendía margaritas junto al río, cómo me ayudaba a cruzar el arroyo. Cómo una vez al despedirnos había retenido mi mano entre la suya un segundo más de lo necesario. Era joven, tonta. Pensaba que tenía toda la vida por delante, que aún me daría tiempo a amar, a irme, a ver algo más que esta aldea, este patio, esta estufa. Hacia el amanecer me sumí en un sueño pesado y sofocante. Soñé con algo oscuro, enredado, como si caminara por un camino que nunca terminaba, y al frente alguien estaba de pie, agitaba la mano, llamaba, y yo no podía llegar. Los pies se hundían, el aire era espeso y entendía. Llegué tarde, ya llegué tarde. Me desperté por el ruido de un cubo. Niura estaba junto a la estufa, la espalda encorvada, las manos hacían su trabajo de costumbre. Me miró brevemente, con ojo evaluador. El té está listo, dijo sin girarse. Siéntate, me acerqué a la mesa. Pan, una escudilla con patatas frías. Una mañana de siempre, una vida de siempre. Solo que por dentro yo estaba destrozada,
como aquel cubo que solté cuando Zolka me aplastó contra la pared. Niura se sentó frente a mí, me miró largo rato. Cuéntame, le conté. Sobre la carta, sobre lo que mi madre había ocultado, sobre el mayo del 62, sobre las palabras que le dijo a Petia. Hablaba y oía mi propia voz, apagada, ajena, como si no fuera yo quien hablaba, sino alguien más, y yo solo escuchaba. Niura callaba, luego se levantó, fue a la ventana. Fuera amanecía, la nieve yacía en capas sucias. Por tramos asomaba la tierra. Ya veo, dijo al fin. ¿Sabías que él vino? Pregunté, se giró. Oí algo hace tiempo. La gente murmuraba que algún chico de la ciudad había pasado por aquí. Pero entonces no lo relacioné. A ti nadie te dijo nada. Nadie me dijo nada. Niura volvió a la mesa, pasó la mano por el hule como si barriera algo invisible. Zina dijo en voz baja, entiende una cosa. Una cosa es no dejar ir. Decir, no vayas, no te marches, no te atrevas. Eso se entiende, es poder y miedo. Pero esto es otra cosa. Aquí decidieron toda tu vida, la decidieron por ti, Callé. Las palabras eran sencillas, de pueblo, pero iban directas a donde dolía. No te retuvieron, Zina, continuó Niura. Te dejaron aquí con engaños, y eso es lo más terrible. Cerré los ojos. En el pecho algo se apretó y sentí cómo me resbalaban las lágrimas por las mejillas. Eran lágrimas calientes, pesadas. Lloraba en silencio, sin sollozar, sin cubrirme la cara. Lloraba no por Petia, no por lo que pudo haber sido. Lloraba por mí, por aquella muchacha que esperaba junto a la ventana y no sabía que ya no había a quien esperar. Por aquella mujer joven que año tras año se dormía pensando, debe de ser que no era mi destino. Por todos estos años que entregué a la voluntad ajena, sin saberlo siquiera, Niura no me consolaba, no me acariciaba la espalda, no decía palabras vacías, simplemente se quedó sentada a mi lado y calló. Y ese silencio era el correcto. Hacia el mediodía salí al patio. No podía seguir entre cuatro paredes. El aire me faltaba, junto al pozo estaba Claudia con sus cubos. Me vio y su mirada se agudizó curiosa. Hola, Zina, dijo. ¿Cómo está tu madre? Dicen que por la noche le fue mal, no respondí. Saqué agua, levanté el cubo. Oí que vino el médico, continuó Claudia sin ceder. A verla a ella o a ti, a mi madre, pero... Me miraba como si esperara algo. Una confesión, una justificación. Seguí caminando en silencio. Zina, me llamó. Me llegaron noticias de que hace unos 15 años vino aquí un chico de la ciudad. Dicen que te buscaba, me detuve. El cubo me dio un tirón en la mano. El agua salpicó el fieltro del botín. ¿Qué chico? Ya no me acuerdo bien. Alto, con abrigo de ciudad. Estuvo junto a vuestra cancela hablando con tu madre. Yo pensé un pretendiente quizás, pero luego se fue y no lo volvimos a ver. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. ¿Cuándo fue eso? Pues en primavera, creo, cuando aún no se había deshecho toda la nieve. Hacia el 62, quizás el 63, no me acuerdo ya, hace mucho, mayo del 62. Él estuvo aquí, de pie junto a la cancela con su abrigo de ciudad, me esperaba, y yo estaba seguramente en la granja, o en el huerto o en la cabaña, al otro lado de la pared, y no sabía que a 10 pasos de mí estaba una persona que podía haberlo cambiado todo. Zina, ¿por qué te pusiste tan pálida? Preguntó Claudia. ¿Estás mal? Todo bien, dije. Me voy. Me fui. Las piernas me llevaban solas y en la cabeza resonaba. Él estuvo aquí, él vino, estuvo junto a la cancela. Y mi madre salió y le dijo... Volví con Niura, pero no podía estar sentada. Caminaba por la cabaña de la estufa a la ventana y de vuelta, y las manos no encontraban sitio. Niura llegó y se lo conté todo. Cálmate. Dijo, ¿te vas a consumir? ¿Cómo calmarme? Me detuve junto a la ventana. Él estuvo aquí, vivo, de verdad. Estaba junto a nuestra casa, y yo, y tú no sabías. Esa es toda la diferencia. Me volví hacia ella. Niura, no puedo así. No puedo seguir viviendo como si nada hubiera pasado. ¿Y qué puedes hacer? No lo sé. Las sienes. Todavía no lo sé. Siéntate, piensa. Las prisas son mal consejero. Tenía razón, pero yo no podía pensar. Los pensamientos se disparaban, se enredaban, chocaban unos con otros. Petia, mi madre, las cartas, 13 años, el médico, el concierto, el rechazo, los rumores. Toda mi vida como un ovillo que alguien hubiera deshecho y tirado al suelo. Hacia el atardecer me dispuse a ir a ver a mi madre. ¿Para qué? Preguntó Niura. Para hablar. ¿De qué? ¿No te dijo ya todo ayer? No todo me até el chal, abroché la chaqueta. Quiero entender. ¿Qué entender? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no pudo decirme simplemente la verdad? La vecina sacudió la cabeza pero calló, salía el atardecer. La nieve bajo los pies cedía, crujía. El cielo era bajo gris, sin una sola estrella, 3 patios, y resultó una eternidad. Junto a nuestra cancela me detuve. Aquí estuvo él de pie, aquí esperó.
Aquí salió mi madre y dijo las palabras que lo decidieron todo. Empujé la cancela. El chirrido era conocido, familiar. Ese chirrido lo había escuchado toda mi vida, el porche, el escalón torcido, la puerta. En la cabaña estaba oscuro, solo el farol humeaba en el rincón. Mi madre estaba sentada en su banco de siempre, encorvada con las manos caídas sobre las rodillas. Me vio y su rostro se contrajo. «¿Has venido?», dijo. «Has venido». No me senté, me quedé junto al umbral mirándola. La veía como por primera vez. «¿Para qué has venido?», preguntó. «¿A rematarme?». «No, ¿qué entender?». Todo se giró hacia la ventana. Fuera estaba oscuro, no se veía nada. «No me entenderás», dijo con voz apagada. «Eres aún joven, no has vivido. Tengo 34 años, mamá, y yo 60. Y sé lo que es quedarse sola». Calló un momento, luego habló de nuevo, y su voz se volvió diferente, no amenazante, no cortante. Como cuando tu padre se fue al frente, yo tenía 28 años. Tú eras muy pequeña, tu hermano un poco mayor. Me quedé sola con 2 hijos, el huerto, la vaca, la labranza, sin hombre. Lo sé, no sabes nada. Se volvió hacia mí. No sabes lo que es despertar cada mañana y entender que no habrá ayuda, que todo cae sobre ti, que si tú caes tus hijos se pierden. Callé. Tiré años, noches sin dormir, con la espalda rota, las manos en carne viva. Luego tu hermano creció y se fue a la ciudad, a la vida, a la gente. Y ni una vez, ¿me oyes?, ni una sola vez preguntó cómo estaba yo allí, ni una vez vino a ayudar. Mamá levantó la mano. «¿Estás escuchando? ¿Querías entender? Pues escucha». Tomó aliento, los hombros le temblaban. Y luego ese Petia empezó a rondarte, te traía florecitas. Yo veía cómo le mirabas, veía que te irías, que me abandonarías como el hijo me abandonó, que me quedaría sola, vieja, enferma, sin que me necesitara nadie. Y por eso me miró a los ojos. Sí, por eso escondí las cartas y cuando él vino, le dije que te habías casado para que se fuera y no volviera, y se fue. El silencio se tendió entre nosotras, pesado como el aire de invierno. «¿Entiendes lo que hiciste?», pregunté. La voz no me obedecía. «Entiendo. Me robaste la vida. No el amor, no a un hombre, la vida. El derecho a decidir por mí misma qué hacer y a dónde ir». Mi madre callaba. 13 años pensé que no era mi destino. Pensé que nadie me necesitaba. Pensé que estaba hecha para el trabajo y para ti. Y resulta que no fue el destino quien lo decidió. Fuiste tú, por mí. Tenía miedo, dijo en voz baja. Miedo. Sentí que algo caliente y oscuro se alzaba dentro de mí. Tú tenías miedo de quedarte sola, y por eso me dejaste sola a mí para toda la vida, Zina. Yo podría haberme ido, podría haberme casado, podría haber tenido hijos, podría haber sido feliz. Y en cambio 30 años junto a esta estufa, junto a esta vaca, junto a estos cubos, y tú, siempre tú. Mi madre se cubrió el rostro con las manos. «Perdóname», dijo. «Perdóname si puedes», pero yo ya no escuchaba. La miraba y comprendía. No era una malvada. Era simplemente una mujer asustada y solitaria que se aferraba a lo único que le quedaba, a mí. Y eso era peor, peor que si hubiera sido malvada. Porque la maldad se puede odiar, pero el miedo y la soledad solo compadecerlos. La compasión, sin embargo, ya no podía ser una justificación. «No sé si podré perdonarte», dije. «Ahora no, quizás después, no lo sé». Levantó la cabeza. El rostro estaba húmedo, viejo, miserable. «¿Te irás?». «No sé, mamá, no sé nada». Me volví hacia la puerta y entonces oí su voz tenue, quebrada. «Seco, ese Petia». Lo averigüé después. Vive en Kaluga, trabaja en una fábrica. Tiene 2 hijos. Me detuve. La mano se me quedó paralizada en el pomo de la puerta. «¿Cómo lo sabes?». «Las cartas. Escribió 2 veces más después de aquella, en el 63 y en el 64. Luego paró y yo las guardé. ¿Dónde están?». «Las quemé hace tiempo». Me quedé de pie y sentí como algo dentro de mí se derrumbaba definitivamente. «¿Por qué me dices esto?». «Para que no busques, para que no te martirices. Él ya rehizo su vida. Para ti no hay camino allí». Salí al patio. El aire era frío, punzante. Estaba de pie en el porche y respiraba. Y en el pecho había un vacío. De vuelta a casa de Niura caminé despacio. Las piernas no me llevaban, la cabeza estaba como entre nubes. Se casó, 2 hijos, vive en Kaluga, entonces ya está. Esa puerta está cerrada para siempre. Aunque le escribiera, aunque encontrara la dirección, ¿para qué? ¿Para destrozar una familia ajena, irrumpir en la vida de otro con mis 13 años de retraso? No, esto nunca fue solo por él. Me detuve en medio de la calle. A mi alrededor oscuridad, nieve, patios ajenos con tenues luces en las ventanas. Mi aldea, mi vida, la vida robada. Pero no toda, queda algo todavía. 34 años no son 60, las manos todavía trabajan, la cabeza piensa. Y en algún lugar allí, en el centro del distrito, hay un hombre que me miró como a una mujer, que trajo libros y habló de Chejov,
que me invitó al concierto y al que yo rechacé por miedo a Vasili. Se apartó para no hacerme daño. Me mandó recado a través de Víctor. No tienes que apresurarte. Él entiende. ¿Entiende qué? Cuando me acercaba al patio de Niura, junto a la cárcel había un carro. El caballo pisaba de un pie a otro. El vapor salía de sus flancos. En el porche Niura y un hombre con chaqueta acolchada, el médico. Se giró al oír mis pasos. El rostro estaba cansado, serio. Zinaida Filajeyevna, dijo. Fui a ver a su madre, quería comprobar cómo estaba después de ayer. Está bien, pero quería hablar con usted. Niura nos miró y entró en silencio en la cabaña. Nos quedamos solos en el porche en la oscuridad, bajo el cielo bajo, sin estrellas. Sé lo que pasa, dijo Vasili en voz baja. No los detalles, pero lo veo. Veo por usted, veo que le pesa, que algo ha pasado, algo importante callé. Él estaba de pie a mi lado cerca, pero no demasiado. No voy a preguntar, continuó, es asunto suyo, pero quiero que sepa, calló, como buscando las palabras, que usted es una persona viva que tiene derecho a vivir, no solo la hija de alguien, no solo una trabajadora en la granja. Le miraba. En la oscuridad apenas se veía su rostro, solo la silueta, solo la voz. ¿Por qué me dice eso? Porque alguien tiene que decirlo. Porque usted misma, al parecer, lo ha olvidado, calló un momento, luego añadió. El concierto es mañana a las 7. Si quiere ir, yo estaré allí, y sin esperar respuesta se volvió hacia el carro. Vasili Stepanovich se detuvo. Gracias, dije. Por todo. Asintió, subió al carro, tiró de las riendas. El caballo resopló y echó a andar. Me quedé de pie mirando cómo el carro desaparecía en la oscuridad y sentí algo extraño. No alegría, no alivio, sino posibilidad. Una pequeña tímida posibilidad de que la vida todavía no hubiera terminado. Aquella noche tampoco dormí. Yacía en el banco, miraba al techo y pensaba, Petia se casó, tiene hijos, familia, su propia vida. Esa puerta está cerrada. Mi madre hizo lo que hizo por miedo, por egoísmo, por soledad. Puedo odiar lo que hizo, pero a ella como persona no puedo. Es mi madre rota, difícil, pero mía. ¿Y yo quién soy? Soy una mujer a la que le robaron la juventud. Una mujer que 30 años vivió por voluntad ajena. Una mujer que solo ahora con 34 años empieza a entender que tiene derecho a su propio destino. Quizás sea tarde, o quizás no. Saqué de debajo de la almohada la carta, la desplegué, la acerqué a la ventana. Ya amanecía. Una mañana gris se filtraba a través del cristal. Tu Petia. La letra era bonita, regular, la de un hombre instruido, un ingeniero. La releí una vez más y de repente vi algo que no había notado antes. La dirección del remitente en el sobre. Kaluga, calle Quirova, número... Él había dejado la dirección, hacía 13 años. Me quedé sentada mirando esas letras, y algo dentro de mí iba cambiando. No en relación con Petia, su vida ya estaba hecha, y yo no tenía derecho a romperla, sino en relación conmigo misma. Él escribió, él esperó, él vino, no me abandonó. Me abandonaron a mí, decidieron por mí, y ahora podía decidir yo sola. No por un hombre, no por amor, por mí. Por aquella muchacha que en otro tiempo soñó con ser maestra. Por aquella mujer joven que esperaba junto a la ventana, sin saber que ya no había quien esperar. Por todos esos años que entregué a la voluntad ajena, me levanté del banco, me acerqué a la ventana. Fuera amanecía, la nieve yacía en capas azuladas, el cielo se teñía de rosa al este. Los primeros gallos ya cantaban en los patios un nuevo día, un día corriente, y al mismo tiempo el primer día de mi vida de verdad. Todavía no sabía qué haría, si iría al concierto, si volvería con mi madre, si escribiría a esa dirección, no a Petia, simplemente para saber qué había sido de él, para cerrar ese capítulo por mí misma, pero algo sí sabía con certeza. Nunca más nadie decidiría por mí. Saqué del talego una hoja de papel limpio, un lápiz, me senté a la mesa y empecé a escribir. Hola, Petia. No tienes que responder a esta carta. Seguramente ya no te acuerdas de mí, pero quiero que sepas. Recibí tus cartas solo ahora, 13 años después. No te guardo ningún rencor. Me alegro de que tu vida haya salido bien, y yo apenas estoy empezando a vivir. Zinaida. Dejé el lápiz, miré lo que había escrito. Por la mañana Niura se fue a la granja, la estufa se enfrió, en la cabaña hacía frío, pero yo yacía bajo la pelliza sin moverme. Miraba al techo, a la grieta que se extendía del rincón hasta la ventana, y pensaba, aquí está, este es el día. La carta estaba sobre la mesa. Yo misma la había puesto allí la noche anterior cuando la terminé. La doblé en 4, la metí en un viejo sobre que encontré en la cómoda de Niura y escribí la dirección. Kaluga, calle Quirova, número... La mano no me tembló. Eso fue lo que más me sorprendió. Me senté en el banco. El cuerpo pesaba como si hubiera cargado sacos toda la noche. Pero por dentro había una claridad extraña.
No alegría, no alivio, algo diferente. Como si la niebla se hubiera disipado y yo por primera vez en muchos años viera el camino. Me levanté, me acerqué a la mesa, tomé el sobre, lo di vueltas entre las manos. Hola, Petia, no tienes que responder a esta carta. Corta, unas pocas líneas. Sin nada superfluo, sin reproches, sin explicaciones, sin quejas. Solo, yo lo sé, tú vive y yo estoy empezando. Apreté el sobre contra el pecho, luego lo guardé en el bolsillo de la chaqueta. Hoy lo enviaría. A la oficina de correos había 3 verstas. Podría haberle pedido a alguien. El mismo Víctor, el cochero, iba al centro del distrito cada semana. Pero no quería pedir, no quería explicar, no quería que nadie supiera. Era mío, mi gesto, mi paso. Me vestí y me até el chal, salí al patio. La mañana era gris, baja. La nieve había sentado, oscurecido, por tramos asomaba la tierra, olía a humedad y a primavera, esa primavera lejana todavía que solo se adivinaba en el aire. Caminé deprisa pasando por patios, por el pozo, por el club con su rótulo descascarillado. Junto al pozo estaba Matriona con sus cubos. Me vio, abrió la boca para decir algo, pero yo pasé de largo sin detenerme. Pasada la linde del pueblo, el camino subió una cuesta. Los pies se hundían en la nieve ablandada, los botines se mojaron, pero yo no aflojaba el paso. En el bolsillo llevaba el sobre, delgado, casi ingrávido. Resultó que era lo más pesado que había cargado en mi vida. La oficina de correos estaba en el pueblo vecino, Beriozouca, una casita de madera con el porche torcido, el letrero de correos de la UR sobre la puerta. Empujé la puerta y entré. Detrás del mostrador estaba sentada una mujer de unos 50 años, con gafas y bata azul. Me miró sin interés. Enviar una carta, saqué el sobre, lo puse en el mostrador. La mujer lo tomó, lo dio vueltas, miró la dirección. «Caluga, lejos, sí. ¿Compras un sello?» «Lo compro». Sacó un sello, lo lamió, lo pegó. Tiró el sobre al buzón que tenía detrás. Listo, me quedé de pie mirando buzón pintado de azul. Dentro estaba mi carta, en unos días estaría en Caluga. Petia la recibiría, la leería o no la leería, la tiraría sin abrir. Ya no importaba. Había hecho lo que debía hacer, no por él. ¿Por mí? ¿Algo más? No, gracias. Salí al porche. El aire era frío, fresco. Aspiré hondo y sentí como algo interior se aflojaba, no todo. Mucho seguía doliendo, pesando, oprimiendo, pero algo sí. De vuelta caminé más despacio. No había prisa a ningún sitio. Hacia el mediodía llegué de vuelta al pueblo. Junto al patio de Niura había un carro conocido. El caballo pisaba de un pie a otro. El vapor salía de sus flancos. Vasili vino en el porche, no estaba él. Víctor el cochero en su chaqueta y su gorro de piel pisaba de un pie a otro. Zinaida Filajeyevna, me llamó. Tu madre te manda llamar. Me detuve. ¿Qué pasó? Nos dijo que vengas, que hay que hablar. Hablar. Después de todo lo que se dijo, después de la verdad sobre las cartas, después de la confesión, después de todo. Dile que vendré. Víctor sintió, subió al carro, se fue. Me quedé un momento mirándole alejarse. Luego fui hacia nuestro patio. Mi madre estaba sentada junto a la estufa, no en su banco de siempre, sino en el taburete, más cerca del fuego. La estufa estaba encendida, en la cabaña hacía calor. Alguien había venido, había ayudado, me vio y su rostro se contrajo, pero no como antes, sin rabia ni resentimiento. Algo difícil. «¿Has venido?», dijo en voz baja. «Me llamaste, no me senté, estaba de pie junto al umbral, las manos en los bolsillos de la chaqueta. Siéntate», dijo mi madre. «Las piernas deben estar heladas, pongo el té». «No hace falta, el té», cayó, miraba el fuego de la estufa. «Zina», dijo al fin, sin girarse. «No dormí en toda la noche, estuve pensando, callé, tienes razón. En todo tienes razón. He hecho muchas cosas que no tienen remedio». La voz era apagada, resquebrajada. No la voz con la que mandaba, reprochaba, aplastaba. Otra. «Pero no puedo devolverte esos años. No puedo devolverte a ese Petia, sus cartas, todo lo que fue. No puedo, lo sé». Dije entonces, «¿Qué quieres?». Me acerqué, me senté en el banco de enfrente, la miré al rostro. Viejo, agotado, lleno de arrugas y sombras. «Quiero vivir, May, mi vida. No la tuya, la mía se estremeció. ¿Me vas a dejar?» «No». Sacudí la cabeza. «No te dejaré. Vendré a verte, echaré leña en la estufa, iré a buscar al médico si te pones mala. Te voy a dar de comer, mamá. Te voy a tener conmigo hasta el final. ¿Me oyes?» «Te oigo», dijo en voz baja. «Pero yo ya no vivo por ti», dije, y yo misma me sorprendí. Mi madre guardó silencio largo tiempo, miraba en su taza, luego habló. Y por primera vez en muchos años oí que la voz le temblaba no de rabia, sino de otra cosa. «Zina, yo entonces quiriese hacerte mal. Con lo de Petia pensé que te estaba salvando. Pensé que era un calavera, que te llevaría lejos y te dejaría. ¿Y quién te ayudaría entonces? Pensé que conmigo estarías más segura».
Lo osé, mamá, y resultó. Agitó la mano, no terminó. Me levanté, me acerqué a la estufa, toqué el costado, apenas tibia, eché un par de troncos de la caja. El fuego prendió fácilmente. La leña era seca, yo misma la había apilado en otoño. Ahora te caliento la sopa, dije por encima del hombro. Y friego el suelo, y por la noche me voy a casa de Niura. De momento vivo con ella, Zina, vendré mañana, mamá, y pasado mañana vendré. No estás sola, ¿oyes? No respondió, solo bajó la cabeza, y vi lo blanco que era su pelo bajo el chal, completamente cana. En ese instante la compadecí como nunca antes. Los días que siguieron fueron extraños. Los contaba y no los contaba. Por la mañana a casa de mi madre, la estufa, el almuerzo, la palangana, conversación sobre que la vaca de los Sidorov había parido y que el Kuzmich había vuelto a emborracharse. Por la tarde a la granja, donde después del incidente con Zolka ya no me ponían con las vacas, sino en el trabajo fácil, en la lechería, a fregar botes y preparar los recipientes. La mano izquierda trabajaba mal, pero esa tarea la podía. Por la noche a casa de Niura, té, silencio, a veces conversación, más a menudo solo el silencio junto a su samovar. A Vasili esos días apenas lo veía. Una vez nos encontramos junto a la tienda. Él estaba con una mujer de un pueblo cercano que le contaba algo de su tensión. Me vio y su cara se puso a la vez propia y extraña, como la de alguien que se alegra mucho pero tiene miedo de espantar. Me hizo un gesto con la cabeza por encima de las cabezas y nada más. Yo también le hice un gesto y seguí de largo, y me pareció bien, sabía que no me apremiaba. Entendía que ahora yo necesitaba estar conmigo misma. Y yo misma, por primera vez en muchos años, no tenía prisa ninguna. Era como si estuviera aprendiendo de nuevo a levantarme por las mañanas. La carta llegó el jueves. Ese día había pasado a correos a recoger la pensión de mi madre. Había que firmar en el registro. La tía Valia, nuestra cartera, me miró por encima de las gafas y dijo: «Zina, también hay algo para ti, de la región de Sverdlovsk». Por dentro se me vació todo. Para mí, para ti, para Filajeyevna. Un tal sobre. Las manos me estaban completamente... ¿Caís? Eso lo recuerdo. Pero por dentro como si todo se detuviera, el tiempo, los sonidos. El sobre era corriente, gris, con rayas azules diagonales en el borde. La dirección escrita con letra grande, firme, de hombre. Para Zinaida Filajeyevna y ya. Sin patronímico completo, sin florituras. No lo abrí en correos, ni tampoco en casa de Niura. Entré en nuestro viejo cobertizo detrás de la cabaña, allí donde estaba el corral vacío de Zolka, donde me habían aplastado aquella vez. Aquí ya no venía nadie. Las tablas olían a heno viejo. Por una rendija se colaba una franja de luz gris vespertina. Me senté en el banco bajo de junto a la pared, el mismo desde el que una vez ordeñaba. Puse el sobre en las rodillas y lo estuve mirando largo tiempo. Luego lo rasgué. La carta era corta, no en 2 páginas, en una doblada por la mitad y escrita por ambas caras con líneas regulares y pausadas. Zina, estuve pensando mucho si cesarme o responder. Me senté. Recibí tu carta y créeme, anduve toda la noche por el patio fumando. Mi mujer miraba desde la ventana y no preguntaba. Entre nosotros es así. Si una persona está sola en el patio por la noche, es que necesita estar consigo misma. Te quise de verdad y esperé. En mayo del 62 vine yo mismo, estuve junto a vuestra cancela. Tu madre salió y por su cara entendí que había venido en vano. Dijo lo que dijo, ya sabes lo que dijo. Yo entonces la creí. ¿Qué iba a hacer? No creerle a una madre. En nuestro pueblo las madres no mienten sobre estas cosas. Me fui de aquel porche siendo otro hombre. Al principio me enfadé contigo, con la vida, conmigo mismo por no haber sabido merecerte. Luego lo dejé. Me fui a una obra, luego a otra, luego a una tercera, y me casé. Mi mujer es buena, Zina, no te voy a contar cuentos. Buena. Tenemos 2 hijas. La mayor ya está en la escuela técnica. Las quiero, y a mi mujer también la quiero. Eso es lo mío. Así que no creas que me arruinaste la vida. No me la arruinaste. Mi vida resultó como resultó, y en ella estoy en mi lugar. Lo que sí me da lástima es nosotros 2 de entonces, los del 62. Si nos hubieran dado aunque fuera un solo verano juntos, habríamos decidido nosotros solos cómo ser, y eso me da lástima todavía. No me das lástima ni tú ni yo, sino aquellos 2 jóvenes a quienes una mano ajena les torció el destino. Te voy a decir una cosa. Si ahora me escribes sobre esto, significa que ahora estás viva, que algo te está comenzando. Me alegro, ¿me crees? Me alegro. No dejes que nadie decida más por ti. Nadie, ni tu madre, ni la gente, ni tu propio miedo. Viviste por detrás de los pies ajenos, basta ya. Si ahora apenas empiezas a vivir, significa que no es tarde. Te lo digo como un hombre que en su momento también estuvo a punto de perderse. No me escribas más.
No porque esté ofendido ni tenga miedo, sino porque los dos tenemos que mirar hacia adelante ahora. Lo mío es mío, y lo tuyo ojalá sea tuyo. Adiós, Zina, y sé feliz de verdad. Terminé de leer y me quedé largo tiempo sin moverme. En el cobertizo había silencio. Somewhere above me, under the roof, rustled a sparrow. La franja de luz él se iba desplazando poco a poco. El sol se ponía, no me eché a llorar de inmediato. Las lágrimas llegaron después. No amargas, sino de las que limpian, como lluvia tibia tras una larga polvareda. Lloré no por Petia, lloré por aquellos dos del 62. Por la muchacha en vestido de percal, a la que el corazón le latía más fuerte que la cadena del pozo cuando corría de vuelta del prado. Y por el chico con la gorra ladeada que estuvo de pie junto a nuestra cancela en mayo, y a quien mi madre le dijo, tarde ya para venir, ella se casó. A esos dos no se los podía devolver, y en eso estaba toda la verdad, todo el dolor. Por extraño que parezca, toda la liberación, doblé la carta por la mitad, luego una vez más, la guardé en el pecho cerca del corazón, y salí del cobertizo. Sobre el pueblo se extendía un cielo de antes de la primavera a un invernal, pero ya sin aquella pesadez plomiza de enero. El aire olía a madera húmeda, a tablas mojadas, a alguien lejano encendiendo su estufa. Me quedé de pie en el sendero detrás de nuestra cabaña, mirando ese aire como si lo viera por primera vez, y de pronto comprendí, soy libre. Esa misma tarde en casa de Niura saqué del arcón el chal de los domingos, verde oscuro con pequeñas flores en el borde. Lo había guardado 15 años, lo había puesto solo 2 veces. Lo alisé sobre las rodillas, luego lo colgué del clavo junto al espejo. Niura lo vio y no dijo nada, solo me lanzó una mirada especial y sonrió con la comisura de los labios. Vasili llegó el sábado por la tarde. Llamó a la puerta de Niura con suavidad, como los médicos llaman a los enfermos para no asustarles. Niura abrió, le dejó pasar, le cogió el abrigo y enseguida empezó a prepararse para salir, como si precisamente en ese momento se le hubiera presentado un asunto urgente en casa de una vecina. Ya vuelvo, dijo, y al pasar junto a mí me tocó levemente el hombro. No te precipites, Zina, no fuerces nada y se fue. Nos quedamos solos en la habitación, él en su camisa gris bajo la chaqueta, el mentón recién afeitado. En las manos sostenía un libro delgado en cubierta marrón. Aquí, dijo, y dejó el libro en el borde de la mesa. Lo prometí, los poemas asentí. Ahora que, en medio de la habitación de Niura, me volvió a entrar miedo. No de él, de mí, de lo que tenía que decir o hacer. Me había puesto el chal verde oscuro por la tarde. Colgaba sobre mis hombros con ligereza. Siéntate. Sí, pongo el té. Zina, dijo él, ¿puedo antes? Me detuve junto a la estufa. Estuve pensando toda la semana, dijo, cómo hablar contigo. Y no encontré la manera, así que lo diré como es, me necesitas. No por una noche, no por un concierto. Me necesitas como necesita una casa quien ya está cansado de vivir sin casa. No soy joven ni un héroe. Soy un médico de pueblo. Tengo una cabaña vieja, un hornillo de gas y 3 estantes de libros. No tengo nada con qué sorprenderte. Pero si me permites estar a tu lado, estaré a tu lado como sé. En serio, de adulto cayó. Estaba de pie junto a la mesa. Me acerqué a él tan cerca que volví a oler ese jabón sencillo. Vasia, dije. Por primera vez Vasia, no Vasili Stepanovich, no usted. Como le llamarían seguramente solo su difunta mujer y su madre, y luego nadie durante mucho tiempo. Vasia, no te precipites a hablarme de casa, que yo tampoco te voy a decir ahora nada de lo que no se pueda responder. Te voy a decir o voy a ir contigo. Iré yo sola. No hoy, y puede que no mañana, pero iré. Ya lo decidí, me miraba. He estado esperando, dije, a que alguien decidiera por mí. Mi madre decidía, la gente decidía, el miedo decidía. Pues bien, ya no. Ahora yo misma. Y te digo, quiero que estés conmigo. En su cara hubo un instante de expresión como la de alguien que parece que va a ceder. Y luego simplemente me puso la mano en el hombro, grande, cálida, un poco pesada. Bien, Zina, dijo en voz baja. Te esperaré. Todo el tiempo que haga falta, te esperaré. Nos quedamos así un minuto. Al otro lado de la ventana los crepúsculos se espesaban. En la estufa de Niura crepitaba un tronco. En algún lugar con los vecinos ladró un perro y enseguida se calmó. Luego me eché el delantal hacia atrás y dije con la voz más corriente: siéntate, el té ya casi está. Él sonrió y se sentó. Tomamos el té en la mesa de Niura, como lo toman las personas que se conocen desde hace tiempo. Él contó que en primavera pensaba pedir un nuevo manual médico, que en el distrito prometían una plaza de partera, que el Kuzmich había vuelto a tener un percance. Yo escuchaba y reía en voz baja, a mi manera. No recordaba la última vez que había reído así, en una mesa ajena, junto al samovar,
a la luz de la lámpara de petróleo, sin ningún pensamiento oculto, o cuando regresó Niura ya estábamos terminando el pastel de col de ayer. Entró, se quitó el chal, nos recorrió con la mirada, y por primera vez en todo ese año vi en sus ojos aquella sonrisa que las mujeres no dan de regalo, sino solo cuando de verdad se alegran por otra persona hasta el fondo. Bueno, dijo Niura, y gracias a Dios. No añadió nada más, y no hacía falta, Basili se fue tarde. Le acompañé hasta la cancela. La nieve en el patio era blanda, asentándose, la auténtica nieve de los últimos días de febrero, en la que ya se sentía el agua futura. Sobre el pueblo colgaba media luna y una estrella grande y limpia a un lado. Zina, dijo él junto a la cancela, ¿puedo pasarme mañana sin libro sin más? Puedes, pásate, y pasado mañana también puedes, se inclinó. Esta vez yo ya no cerraba los ojos con tanto susto como entonces. Me besó brevemente, en la misma orilla de los labios, se giró y echó a andar por el sendero, un poco encorvado, con su paso lento de médico de pueblo. Me quedé junto a la cancela, mirándole alejarse. En el bolsillo bajo el delantal llevaba la carta de Petia. La seguía llevando encima, todavía no la había guardado en el arcón ni en ningún libro. Sabía que la guardaría, quizás mañana, quizás en una semana, en el fondo mismo, bajo una vieja toalla con un gallo bordado, para que reposara allí tranquila, como reposan las cosas que fueron y ya no duelen. Pasé los dedos por el travesaño superior de la cancela. La madera estaba húmeda, áspera. En nuestro pueblo las cancelas siempre están así al final del invierno, agotadas después de los largos fríos. Levanté los ojos. En la ventana de la cabaña de al lado, la de mi madre, brillaba la luz, uniforme, amarilla familiar. Mi madre todavía no se había acostado. Mañana por la mañana iré a verla, le llevaré pan fresco y le contaré lo del Kusmich y que la primavera está muy cerca. Le echaré leña y le arreglaré el chal, y de Basia no le diré nada de momento. Se lo diré cuando llegue el momento, y el momento ahora es mío, y ya no tengo miedo de que me adelante, me quedé un rato más. El aire era húmedo, tibio a su manera en febrero, es en el que ya no huele a nieve, sino a lo que hay bajo la nieve. En algún lugar al final de la calle golpeó la cancela de alguien, luego quedó un silencio completo, y pensé, aquí está todo, nadie me devolverá la juventud, pero la vida al fin me ha comenzado. Tarde torcida, a mi manera, de verdad. Me di la vuelta y fui hacia el porche de Niura. La nieve bajo mis botines cedía suavemente, como en primavera. En la ventana, saliendo a mi encuentro, ardía la lámpara con su manchón amarillo y cálido, y yo iba hacia esa luz, por primera vez en mi vida, sin mirar atrás. Queridos amigos, os doy las gracias por haber escuchado hasta el final la historia de Zinaida. En el corazón de cada uno de nosotros hay alguna carta vieja y alguna esperanza propia. Que en vuestra vida haya siempre lugar para el perdón y la alegría inesperada. Os comparto una oración para el día de hoy. Señor, bendice a todos los que leen estas líneas. Envía paz a sus hogares, pan a su mesa y sosiego a su alma. Protege a nuestros hijos y nietos de las desgracias. Concede la curación a los enfermos y la esperanza a los que se desaniman. Que cada uno de vuestros pasos de hoy esté bajo la protección del ángel de la guarda, y que el corazón se llene de amor. Si esta historia os ha llegado al corazón, escribid en los comentarios así sea, o compartid vuestra propia historia de perdón. Creemos aquí un círculo de bondad. Enviad este vídeo y esta oración a vuestros seres queridos, amigas o familiares. Que la bendición del Señor llegue a cada hogar al que llegue este enlace. Historias Vida